Hola, ¿qué tal? Yo soy Noelia Jiménez y a nombre de Mariana Hernández te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. En México, al terminar 2022, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad estaban en prisión sin sentencia. Así lo revelaron los censos nacionales de sistemas penitenciarios elaborados por el INEGI. Además, hay estados como Michoacán y el Estado de México que reportaron que el 100% de este grupo, que está en espera de una condena, está bajo la figura de prisión preventiva oficiosa. El INEGI también señaló que hay una sobresaturación de las cárceles en el país. ¿Qué conclusión tiene la mesa a partir de estos hallazgos? Organizaciones ambientalistas cuestionaron este martes la versión de Petróleos Mexicanos Pemex sobre el derrame en la plataforma de Xbalango en el estado de Campeche. Según aseguró Pemex ese mismo día, la fuga está totalmente reparada y es de menor magnitud de lo que las ONGs habían estimado. Las y los activistas pidieron a la paraestatal evidencias de sus aseveraciones, pues sus estimaciones apuntan a que el derrame del crudo en el Golfo de México continúa. ¿Debe Pemex transparentar este tipo de información a la ciudadanía? Y en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump aseguró que será imputado en relación con los intentos para revertir los resultados de la elección presidencial de 2020 que dio la victoria al actual mandatario Joe Biden. Lo señaló a través de su red social, aunque la oficina del fiscal especial asignado a la investigación no lo ha confirmado. Esta sería la tercera imputación contra el republicano, que es uno de los favoritos para abanderar la candidatura de su partido hacia 2024. Vamos a analizar este caso. Estos son los temas que vamos a discutir hoy. Acompáñanos, no te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. De las personas privadas de la libertad sin sentencia en México, el 49% son mujeres, según el INEGI. La mayoría tenía como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Organizaciones de la sociedad civil señalaron que esta figura permite que las personas vayan a prisión sin que se demuestre que cometieron un delito. Veamos en contexto. En 2022, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad en México no contaron con una sentencia según los censos nacionales de sistemas penitenciarios que presentó este martes el INEGI. En el caso de las mujeres sin sentencia, el porcentaje fue de 49%, mientras que para los hombres fue de 38%. De las más de 88,000 personas privadas de la libertad sin sentencia, la mitad tenía como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. En Michoacán y en el Estado de México, esta cifra fue del 100%. En cuanto a las personas que sí han recibido una condena, 3 de cada 10 hombres y mujeres esperaron 2 años o más para recibirla. La organización feminista Intersecta señaló en septiembre pasado que la prisión preventiva oficiosa provoca que se encarcele por años a personas acusadas antes de que se acredite su responsabilidad en un delito y que impide que se juzgue a las mujeres con perspectiva de género. De acuerdo con el INEGI, al cierre de 2022 había 226,116 personas en prisión en México, 2% más que el año anterior. Además, el instituto reportó una sobresaturación en las cárceles estatales y especializadas del país, con una ocupación del 107% respecto a su capacidad oficial. Los estados con más personas en sus centros penitenciarios son el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco, mientras que Yucatán y Colima tienen las menores tasas de ocupación respecto a camas disponibles, con 48 y 33%. La Organización de las Naciones Unidas indicó en 2021 que el hacinamiento en prisión no garantiza condiciones de vida digna ni el acceso a servicios básicos y genera vacíos de autoridad. Sobre incidentes al interior de los centros penitenciarios, en 2022 hubo 2,612, según el INEGI, 8% menos que en 2021. Punto y contrapunto. Arrancamos y para debatir hoy nos acompaña Cecilia Vadillo, analista política, amiga de este programa. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, Mariana, buenas noches y un saludo a ti. Sí, a nombre de Mariana. Ya Mariana regresa mañana, no te preocupes. Muy bien, Noelia, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. También nos acompaña Daira Arana y es directora de Global Thought México. ¿Cómo estás, Daira? Muy bien, Noelia, muchas gracias. Y también nos acompaña Eder Guevara, como cada lunes y miércoles, antropólogo y fundador de Morena. ¿Cómo estás, querido? Es la costumbre, por eso es que... Sí, claro, totalmente. Y desde luego está su nombre. Y también nos acompaña a la distancia Martín Vivanco, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Durango. ¿Cómo estás, Martín? Bien, qué gusto verles.
Gracias por acompañarnos. Martín, quiero empezar este tema contigo. Tenemos pues estos datos que nos revela el INEGI, que por primera vez hay también una pues desagregación en el tema de la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada, lo cual creo que nos permite o ilustra muy bien cuál es el panorama en ese sentido y de las personas que están sin sentencia en cárceles mexicanas. ¿Cuál es tu balance? Es una tragedia nacional, lo hemos hablado mucho en el programa en distintas ocasiones. Nada más para recordar, la prisión preventiva oficiosa implica que sin un juicio, inmediatamente, sin una sentencia, inmediatamente pisas la cárcel. Y ahorita lo que estamos viendo con las cifras del INEGI es que estamos poblados en las cárceles de inocentes. Esto implica que no solamente los órganos jurisdiccionales no están haciendo su papel, sino que algo está mal con el sistema propiamente. Es vergonzoso que 44,000 personas hoy estén en prisión sin haber siquiera tenido la oportunidad de estar ante un juez y que les digan de qué están imputados. Y aunque la Corte Interamericana ya sentenció a México, ya le dijo que es inconstitucional o inconvencional lo que tiene en la Constitución, porque lo tenemos en la Constitución, hay que recordar que Morena y sus aliados instalaron esta figura aberrante en la Constitución, la prisión sin juicio, pues no hemos hecho nada. Que creo que, debemos hacer caso a lo que la Corte Interamericana ya sentenció a México, pero además creo que debemos discutir muy seriamente la pertinencia de tener cárceles. Hay un texto muy bueno, un ensayo que se publica en este número de este mes de Letras Libres, que habla cómo éticamente las cárceles no se justifican, o sea, hay que ver si realmente queremos un sistema en donde enjaulemos a los seres humanos. Dos, prácticamente tampoco está justificado. El gasto es excesivo, 114,000 pesos más o menos nos cuesta tener a una persona en la cárcel, y la incidencia delictiva no baja, las víctimas no tienen justicia, no tienen sosiego. Y pues la verdad es que vivimos en esta paradoja en donde tenemos un sistema que trae mucho más consecuencias negativas socialmente de lo que intenta remediar. Creo que debemos discutir eso y ya ahorita ser muy tajantes. Hay que quitar esta figura de la Constitución. Ceci, tu balance, dice tu colega Martín, hay que quitar esta figura de la Constitución, y desde luego ha sido una demanda, pues hay que decirlo, no de ahorita, sino de mucho tiempo, de personas expertas, de organizaciones activistas por los derechos humanos, y sin embargo también está la otra cara de la moneda, y que anteriormente lo planteaba también el gobierno federal, que pues es una parte toral en la estrategia de seguridad, así lo planteaban, y en ese sentido, pues, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, nada más hay que pues clarificar que es algo que está en la Constitución desde 1917, es decir, desde la primera versión de la Constitución está la prisión preventiva. Morena sí hizo una serie de reformas relacionadas a esto, pero decía el compañero que Morena había llegado a instaurar esta figura, y bueno, eso no es cierto. No es una figura que se ampliaron los delitos, pero es una figura que se contempla en nuestro sistema de justicia básicamente desde que se fundó. Ahora, también muy importante lo que comentabas al inicio, o sea, cómo esta división entre prisión preventiva oficiosa y justificada nos revela que la cifra en sí, decir 4 de cada 100 por prisión preventiva, no es 4 de cada 10, no es, por así decirlo, tan clara, ¿no? Porque en realidad serían 2 de cada 10, porque el 50% es el que está por prisión preventiva, o sea, el 50% de este 40%, ¿no? Entonces, en realidad ahí también tenemos como un problema de cifras, serían 2 de cada 10 que están por prisión preventiva, ¿no? Nada más haciendo esa aclaración. Ahora, también, ¿qué ha hecho el gobierno federal? Y también esta carga que se le pone al gobierno federal, que yo siempre repito, pero que me parece que hay que educarnos en el tema de las facultades y de lo que le compete a cada nivel de gobierno, ¿no? Para empezar, el gobierno federal al inicio de la administración hizo la ley de amnistía, que justamente no era necesariamente para eso, pero sí buscaba aliviar toda la presión que tienen las cárceles y todas estas personas que están por diferentes delitos, ¿no? Que no necesariamente implican prisión. ¿Qué es lo que pasa? Que se requería que los estados sacaran su ley de amnistía propia, por cómo está regulada en nuestro país, pues los delitos del fuero común, que se regulan también por los estados, pues necesitábamos que ellos fueran quienes liberaran a las personas, y no todos los estados lo han hecho, ¿no? Entonces también a quienes le estamos cargando la mano y a quienes estamos exigiendo. Yo creo que es fundamental una reforma de nuevo a las fiscalías, o sea, también veía el tiempo para que una persona reciba sentencia
sentencias de casi 24 meses en la mayoría de los casos. 24 meses 24 o más, lo cual meses hay o que más. decirlo, aparte es violatorio de la Constitución. O sea, la Constitución sí establece un plazo máximo de 2 años para que una persona esté bajo la figura de prisión Claro, preventiva. y es muchísimo, pero ¿de quién es culpa de nuevo? Hay que reformar las fiscalías estatales, hay que exigirle a los gobiernos estatales mejoras en sus policías de investigación, que ya están facultados desde la reforma del 2008 para que la puedan implementar y que le ayuden a los ministerios públicos a realizar las investigaciones y que sean policías capaces de investigar. No lo hemos implementado, sobre todo no lo han implementado los estados, ¿no? Entonces yo creo que, de nuevo, siempre volteamos a ver al Ejecutivo Federal como si tuviera las respuestas para todo, cuando la Constitución en su artículo 21 y en el artículo 115 y en diversos artículos establece las competencias en materia de justicia y en materia de seguridad, y tenemos que comenzar a exigirles. Y nada más por último, para terminar, el presidente ha puesto en la mesa también el tema de una reforma del Poder Judicial, que también sería fundamental para acelerar todos estos temas, y la oposición se niega, y se ha negado a sentarse y a discutir los temas que son torales para resolver esto. Entonces, y de nuevo también concuerdo, ¿no? Sería fundamental una reforma a todo el tema de prisiones, a todo ese tema, pero bueno, de nuevo creo que no hay propuestas de la oposición y disposición de que todos se sienten en la mesa a atender estos temas tan trascendentales para nuestro país. Desde luego, sí, es como tú dices, es un tema muy complejo en términos de responsabilidades administrativas. Sí quiero aclarar que la razón por la que traje a colación el tema del gobierno federal, pues es nada más y nada menos que porque han sido vocales respecto al tema de la prisión preventiva oficiosa, es decir, porque lo han puesto sobre la mesa explícitamente defendiendo la figura. Y en ese sentido, más que un tema de responsabilidad en un sentido legal o administrativo, pues sí es en un sentido, por así decirlo, no sé qué tanto decir responsabilidad, pero sí un poco el posicionamiento político en defensa de la prisión preventiva oficiosa. No, claro, pero creo que en este momento estamos justo hablando de esta cifra, que es la que llama la atención, claro. Y mi punto solamente es este número, que es el que estamos repitiendo, bueno, no sería una responsabilidad ni derivaría de esta postura del gobierno y es federal. sin sentencia, exacto. Daira, ¿tú qué opinas? Bueno, a mí de estos datos que refleja el INEGI me llamaban la atención otros relacionados sobre todo con las personas que están en la cárcel y las personas que salieron de los centros penitenciarios, ¿no? 138,496 personas ingresaron a centros penitenciarios en 2022. Me llama la atención esta cifra en tanto la comparamos o la contrastamos con las cifras de la incidencia delictiva, ¿no? ¿Qué estamos logrando con la privación de libertad de este número de personas, ¿no? ¿A qué está llegando la estrategia de seguridad en los distintos ámbitos, no solamente en el ámbito federal, sino en el ámbito estatal, incluso en el ámbito municipal? También me llamaba la atención el tema de la sobrepoblación, ¿no? O sea, estamos en un contexto donde en América Latina hay una sobrepoblación en las cárceles, y que además, justo apenas 18 de julio, pues se conmemoraba el Día de Nelson Mandela, que pues hay las reglas Mandela, que son el estándar internacional para las personas privadas de libertad, y parece que México se ha quedado muy atrás en diseñar estrategias, protocolos, implementar lo que establecen las reglas Mandela, sobre todo para respetar la dignidad de las personas privadas de libertad. Como que a veces cuando dimensionamos la estrategia de seguridad o la política criminal del Estado mexicano, se nos olvidan las personas privadas de libertad, ¿no? Porque asumimos que ya son culpables de lo que sea, están privadas de libertad y entonces no tienen derecho a un montón de otras cosas, ¿no? Cuando el único derecho que se debe de privar es su derecho a la libertad propiamente, ¿no? Y el derecho a la dignidad es un derecho que se tiene que mantener, es un derecho fundamental, y no se ha logrado desde los distintos ámbitos de gobierno lograr que las personas privadas de libertad estén justamente privadas de libertad, pero con dignidad, ¿no? Y todo lo que esto conlleva. Entonces me parecería importante también ver reflejado en la estrategia de seguridad, en la política criminal del Estado mexicano, o sea, no de este gobierno, sino del Estado mexicano, realmente una responsabilidad fundamental en lo que respecta a los derechos de las personas privadas de libertad, ¿no? Creo que eso es trascendental, y obviamente todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, lo que mencionaba Ceci en torno a las fiscalías y al Poder Judicial, yo sí creo que es trascendental tocarlo, pero no desde las figuras que se han puesto sobre la mesa mediáticamente, ¿no? Creo que hay figuras que son muy importantes, obviamente ministerios públicos, jueces, pero además personal de centros penitenciarios, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la policía, nos quedamos con el policía de calle, pero nos olvidamos de la figura del personal penitenciario, que necesita tener muy claras sus reglas sobre uso de la fuerza, necesita tener muy claro el tema de la dignidad humana, ¿no? Cómo tratar a las personas en esas condiciones.
y lo dejamos como muy por encima, ¿no? Entonces sí hay que empezar a tocar ese tema con mayor profundidad, me parece. Claro, y precisamente sobre lo último que mencionas, Daira, si quiero, me acordé ahorita, apenas el viernes pasado hubo precisamente una riña que afortunadamente no pasó a mayores, no hubo ninguna persona fallecida en el reclusorio Oriente aquí de la Ciudad de México, y sin embargo sí creo importante resaltar cómo estas situaciones o estos casos sacan a relucir, por ejemplo, qué tan preparadas están las autoridades en términos de protocolos, y no solamente para atender o para contener una situación como la que vimos el viernes en este reclusorio, sino incluso para atender también a las familias de las personas privadas de la libertad. O sea, reporteras y reporteros de N+ entrevistaban a las familias que estaban afuera del reclusorio Oriente, y las familias decían, es que estábamos desesperados porque nos estaban diciendo, nos estaban dando desinformación sobre la situación de nuestros seres queridos que están al interior de la cárcel, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy importante también lo que mencionas de no dejar de lado al personal pues que opera los centros penitenciarios federales, estatales, especializados en México. Eder, ¿tú qué opinas? A mí me parece claro, hay un consenso, y en esta mesa siempre lo ha habido, sobre la figura inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, que significa la prisión preventiva oficiosa. Incluso aquí hemos sido muy críticos del proceso legislativo de cuando se aprobó, que de pronto ya el presidente había pedido que se incluyera en los delitos graves 3 delitos, y de pronto la presión mediática, algunos colectivos feministas, algunas organizaciones de la derecha, la Acción Nacional, comenzaron cada uno a presionar para que se agregaran cada vez más delitos, y terminó siendo eso una bolsa enorme y muy difícil de manejar. El presidente López Obrador explicó desde el principio, cuando pidió que estos 3 delitos fueran considerados graves, él explicaba que era porque hay una red de corrupción en el Poder Judicial, en general en todo el sistema de procuración de justicia, que facilita que algunos perpetradores o posibles perpetradores por tráfico de influencias pues puedan salir y andar libres, y como había sucedido y como sigue sucediendo hasta la fecha. Entonces hay un fondo por el cual el presidente impulsó y optó por por esta circunstancia. A mí me llama la atención 2 cosas. Uno, que la cifra sigue siendo la misma, de 4 de cada 6. Ya decía ahorita Ceci, ya desagregado, resulta que son 2 de cada 10, perdón. Y el manejo que se da mediático, porque si bien es cierto que es un problema de todo el sistema de procuración de justicia del Estado mexicano, cuando se habla de prisión preventiva oficiosa, por toda esta circunstancia que ya expliqué, que el presidente optó, y luego todo el tema legislativo en donde participaron todos los partidos, pero mediáticamente sí hay una campaña que busca cargarle políticamente el costo de esta crisis humanitaria al gobierno del presidente López Obrador, y ahí me parece importante hacer este matiz. Sin embargo, me parece también que en la propuesta de llevar a cabo una reforma del Estado que incluya hacer una reforma profunda del Poder Judicial, se tiene que revisar el papel de las fiscalías y todo este sistema penitenciario que facilita que gente inocente esté ahí. Incluso ya tienen más tiempo en prisión preventiva de lo que posiblemente hubieran tenido que pagar con sus sentencias. Entonces, es un tema bien complejo, al que sí definitivamente hay que entrarle, que hasta ahora no ha habido una propuesta concreta, realizable para resolver. Ya se llevó a cabo lo del sistema penal acusatorio, fueron una millonada lo que se invirtió en eso, no funcionó. El tema de cambiar las fiscalías, la Procuraduría de Justicia, volver las fiscalías, hacerlas autónomas, no funcionó. El intento de Saldívar por reformar el Poder Judicial no funcionó. Seguimos arrastrando esta complejísima maraña de corrupción y de una red de macrocriminalidad que está operando desde ahí, y entonces me parece que es importante entrarle a fondo a ver cómo podemos tener un sistema de procuración de justicia que sea adoptado por todo el Estado mexicano de manera uniforme también, y que sí pueda atender tantas crisis humanitarias que tienen que ver con la inseguridad y con la violencia, que definitivamente es una herencia de las últimas décadas. Bien, Ceci,
Rapidísimo, Sí, yo nada más brevemente, como complementando el tema de los custodios penitenciarios y de su papel, justamente también tienen que tener un tema psicológico, ¿no? Como que una atención, si bien todos los oficiales deben de recibir este tipo de atención, sobre todo los custodios, claro, antes y después, porque justamente cualquier problema que ellos traigan lo pueden después ejercer por el personal. Y nada más, también todo el tema de los niños y las madres que están en las cárceles y de sus hijos. Y para cerrar, pues retomando una política increíble que hizo Clara Brugada sobre un parque que hizo afuera del penal que está ahí en Iztapalapa y que se llama Utopía Libertad, que es todo este centro para las familias que visitan y para resignificar lo que es esto, ¿no? Entonces, bueno, los invito a conocerla. Gracias, Ceci. Pues bueno, muy importante este tema. Mañana pues probablemente abordemos también el tema de prisión preventiva oficiosa desde otro ángulo, así que aquí es parte de lo que damos seguimiento en este espacio. Vamos por lo pronto a una pausa. Organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la respuesta de Pemex sobre el derrame de hidrocarburos en Ekbalam, que minimizó el impacto ecológico en el mar. Vamos a ver qué opina la mesa sobre este tema. Con esto volvemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Este martes, organizaciones en defensa del medio ambiente cuestionaron la versión de Pemex sobre el derrame de crudo ocurrido a inicios de julio en la plataforma Ekbalam en Campeche. Esto luego de que el mismo día la paraestatal aseguró que actualmente la fuga está totalmente reparada y que afectó a un área estimada de 0.06 kilómetros cuadrados de mar. A través de un comunicado, las organizaciones pidieron a Pemex que publique los datos, reportes y cualquier evidencia que sirva para sustentar sus argumentos. Indicaron que el vertido se ha mantenido en su misma posición durante 12 días, por lo que suponen que el derrame continúa, y pidieron explicaciones sobre el proceso que se siguió para evaluar su impacto ambiental. El pasado lunes, más de 20 organizaciones ambientalistas reportaron un derrame en el Golfo de México entre las plataformas Ekbalam y Nohoch Alfa, con una extensión que, según sus estimaciones, alcanzó los 400 kilómetros cuadrados en una semana. Acusaron que este suceso se manejó en completa opacidad, ya que las autoridades federales no avisaron sobre sus causas y consecuencias. En respuesta, Pemex aseguró que las estimaciones fueron de mala fe, ya que para ser verídicas se tendrían que haber derramado más de 1,5 millones de barriles de petróleo, y sostuvo que el derrame en realidad fue de 365 barriles. Además, informó que reportó inmediatamente el derrame a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Secretaría de Marina, y se procedió a su reparación. De acuerdo con las organizaciones, en los últimos 2 años ha habido un aumento de 152% en la frecuencia de accidentes de la paraestatal, como derrames e incendios. Eder, me gustaría empezar este bloque contigo. Desde luego, el tema de Pemex y ha sido pues parte de una estrategia en términos de, pues ahora sí que una estrategia en términos de energía de la actual administración Toral, es decir, pues ha sido una prioridad para el presidente López Obrador. Y en ese sentido sí me interesa mucho saber tu opinión acerca del manejo de siniestros como este. Sí. Sobre todo creo que en parte el debate sí debe centrarse mucho en pues el derecho que como ciudadanía tenemos a conocer detalles acerca de estos accidentes por el tema del impacto ambiental, las comunidades que se pueden ver afectadas. Y pues, ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades, particularmente de Pemex, sí, para localizarlo? De Pemex y de todas las autoridades involucradas en este tipo de sucesos, me parece que igual hay un manejo mediático en la información que hay que ir como desagregando, porque son varios temas de los que se están hablando. Por un lado, Octavio Romero dice que ellos reportaron de inmediato. Ese reporte por transparencia tiene que estar disponible, tiene que ser comprobable. En ese sentido, yo me sumo, por supuesto, al llamado de que haya absoluta transparencia en este y en todos los casos. Entonces, si Octavio Romero dice, nosotros reportamos este derrame en tiempo y forma, teníamos ya programado el cambio de las tuberías que ya habían superado su tiempo de vida, que era de 30 años, y entonces en ese proceso hubo un derrame de 7 milímetros. Explica Octavio Romero la magnitud del derrame que sí sucedió de 300 barriles, que no tiene que ver con esta gran catástrofe ambiental que significaría tener un derrame del tamaño del doble de la ciudad de Guadalajara.
O sea, para que veamos lo desproporcionado que está. Si hubiera una crisis ambiental de ese tamaño, no solamente, la reacción no solo sería a nivel local, sería a nivel internacional, habría llamamientos, habría sería un escándalo a nivel internacional. Sin embargo, insisto, me parece que es importante que se pueda transparentar la manera en la que se atendió, si se atendió de inmediato, en tiempo y forma, la magnitud del derrame, porque cualquier derrame se tiene que atender. Y otra cosa que me parece perfectamente lógica y que le han dado un manejo mediático medio truculento, es esto de que han incrementado los accidentes en Pemex a partir de la administración del presidente López Obrador. Claro, porque ha aumentado la producción. Ahora son más los trabajadores que están trabajando en Pemex. Ahora sí, Pemex está produciendo, está trabajando. Está documentadísimo cómo durante los últimos 20, 25 años chatarrizaron Pemex, dejó de trabajar, y si no se trabaja, pues no hay accidentes laborales. Este tipo de accidentes suceden a cada rato en todas las empresas estatales o privadas. Es normal. Lo que sí se tiene que transparentar es que haya atención inmediata, que se repare el daño ambiental y pues que como ya lo está diciendo, y habrá que verificar que sí se cumpla, lo dijo Octavio Romero, pues están haciendo los cambios de las tuberías para que eso ya no suceda. ¿Por qué se tiene programado así? Pues porque cualquier tipo de maquinaria tiene un periodo de vida, y su periodo de vida es de 30 años, y como están a punto de vencer los 30 años, pues antes de que venza van a cambiar las tuberías. Es algo, me parece perfectamente natural, y sin embargo a mí me parece muy interesante, en aras de la transparencia y de ver quién tiene o quién no tiene la razón, una catástrofe ambiental de ese tamaño, 2 veces del tamaño de Guadalajara, es ahorita, porque acaba de suceder, e incluso dicen que sigue sucediendo, se podría hacer un peritaje externo, neutral, y que demuestre quién tiene la razón. A mí sí me parece muy, muy importante, porque sí creo importante puntualizar, la veracidad de esas imágenes sí está verificada. De hecho, el equipo de En Punto aquí en EMAS verificó la veracidad de esas imágenes, y en ese sentido, pues, es un hecho que ahí está la hay mancha. una mancha. Sí, claro, pero ¿de quién es responsabilidad? Por eso, pero no sabemos de qué es esa mancha. El gobierno está dando... Entonces, insisto, si el gobierno tiene la razón y tiene toda la información y los datos a la mano, que hagan un peritaje externo, neutral, y que se demuestre, y entonces ahí que se demuestre quién está mintiendo, y que veamos entonces el trasfondo de por qué están mintiendo. Todavía es un escándalo que apenas está sucediendo, falta que se toque todavía de manera formal por el gobierno de México. Habrá que esperar cómo se desarrolla esta información. Bien, Daira, tu balance. Bueno, a mí me preocupa una cifra que el propio Pemex da, ¿no? Que al menos en 2020 tenían 1,376 hectáreas contaminadas por estos derrames de hidrocarburos en el país, ¿no? A mí, esta cuestión que menciona Eder de cómo ha aumentado la producción de Pemex, pues parecería sí, es esta cuestión como de, pues los errores pasan cuando se trabaja, efectivamente, pero también es preocupante respecto a los compromisos internacionales de México en materia de reducción de impacto ambiental, ¿no? Sobre todo porque las industrias fósiles son de las más contaminantes a nivel global, ¿no? Ahí es un factor súper importante que hay que retomar. No hay realmente un compromiso en el mediano y largo plazo a la reducción del uso de energías fósiles. Sabemos también que las energías renovables tienen sus complicaciones y todo lo que hay detrás de ello, pero me parece que no hay que perder de vista que aunque hubiera sido 1 milímetro de espacio en el espacio marítimo de México, este tipo de accidentes parecen ser muy recurrentes en Pemex, no es como algo extraordinario lo que estamos viendo, y el que sigan sucediendo atendiendo a que además la industria de los hidrocarburos es altamente contaminante, pues resulta muy preocupante. Y sí coincido con Eder cuando él dice es importante la transparencia y la rendición de cuentas, efectivamente, ¿no? Sí necesitamos que la paraestatal y las autoridades correspondientes pues informen la magnitud, el daño y las consecuencias posteriores a esto, ¿no? Porque a veces nos quedamos como que con el momento crítico, sí, claro, y nos olvidamos de todo lo que puede pasar después, las comunidades que se pueden ver afectadas, flora, fauna en la zona, que es muy importante tener ese impacto, sobre todo a la luz de esta agenda global en materia del cuidado del medio ambiente, que pues ya hemos vivido las consecuencias del cambio climático y también de lo que implica en la agenda ambiental pues tener este tipo de accidentes, ¿no? Sí. Ceci, ¿tú qué opinas?
Bueno, para empezar, sí, concuerdo con lo que decía Eder, sobre todo pensando que la crítica se ha dado desde una toma aérea, ¿no? Desde una fotografía. Quienes tienen los datos reales del derrame y todo es Pemex y es quien puede dar la información. Y realmente creo que, pues si bien, la foto puede ser cierta, pero hay muchos datos técnicos que desconocemos y que quien tiene la información de los ingenieros y todo, pues es realmente Pemex, ¿no? Ahora, hablando de lo que mencionas de la transición energética, sin duda creo que se está avanzando, pero también es complicado, ¿no? Hay que hablar que las energías llamadas verdes o limpias no necesariamente lo son. Tienen muchos otros efectos en las comunidades, tienen muchos otros efectos en las empresas que las están promoviendo, en todo, no digamos, pues sí, los carros eléctricos y a quienes estamos beneficiando también cuando hablamos de eso, ¿no? Entonces creo que tampoco es tan sencillo y se tiene que ser un tema que se vaya construyendo, y creo que también el tema de internacionalmente, ¿no? Siempre dicen, no, es que internacionalmente los estándares, bueno, también son dobles estándares, ¿no? Porque realmente la producción que tiene México comparada con la que tienen las grandes potencias y el consumo que tienen de combustibles fósiles es mucho más reducido, ¿no? Entonces, lo que muchas veces estos dobles estándares hacen es ponernos en una condición de nuevo subordinada y codependiente de las grandes potencias, ¿no? Entonces, creo que ese es otro tema que también tiene que ver, el tema entre el desarrollo medioambiental, el tema entre proteger el medio ambiente, que concuerdo que es fundamental, y también garantizar un desarrollo económico para las personas que más lo necesitan, ¿no? O sea, ¿en qué punto vamos a permitir que nuestro país crezca y se fortalezca para los derechos de las personas que, por ejemplo, no tienen tanto acceso a la educación o que no tienen escuelas, ¿no? Porque no hay suficientes recursos? No pensemos como en estos temas. O sea, tenemos que encontrar ese punto intermedio, ¿no? Y creo que sin duda es uno de los grandes retos que tenemos como un gobierno de izquierda, pero me parece que sí, a veces es muy fácil criticar ciertos aspectos medioambientales y dejar de lado que si se está trabajando más Pemex y está avanzando, también es por un tema de desarrollo económico en beneficio del país. Claro, y precisamente hablando del tema de los compromisos, ahora recordé que creo que vale la pena también mencionarlo. Precisamente el Estado mexicano sí aumentó sus compromisos ambientales apenas en noviembre pasado en el marco de la COP. Creo que ahí el debate también está más bien en la estrategia para lograrlo. O sea, porque los compromisos de México a nivel internacional, pues ahí están y de hecho aumentaron. El tema es la implementación como no, sí, claro, pero luego me refiero como que hay justo estándares internacionales o hay como mucha presión internacional cuando las grandes potencias tienen y son los mayores contaminantes, o sea, China, Estados Unidos, a eso me refiero, o sea, como que el doble estándar internacional, ¿no? Sí. Martín, ¿tú qué opinas? A ver, es que lo del doble estándar internacional, ese argumento lo he escuchado muchísimas veces y no es tanto quién nos califica o no, es si nos conviene ir hacia allá o no. Y creo que los datos científicos son clarísimos. O sea, literalmente ahorita estamos viviendo un sobrecalentamiento del planeta, a menos de que no creen en el cambio climático. Acabamos de terminar una ola de calor apabullante. Y la verdad es que la política pública en materia energética de este gobierno pues va para atrás en vez de seguir avanzando. O sea, eso en sí mismo es un desastre, ya ha pasado. Hay muchos expertos que han señalado lo que está mal en Pemex, financieramente, tecnológicamente, ya no es viable, debió haberse reformado. Estoy de acuerdo con Eder, creo que hubo una política pública, también una decisión de política desde hace mucho tiempo en ahogar a Pemex, pero hoy en día, ya aunque se intente salvar, eso ya no jala. Y no es que haya una conspiración internacional en contra de México y que México sea la excepción, simplemente lo que los datos dicen es que debemos ir hacia un lugar que es la transición energética, energías limpias, porque eso nos conviene como seres humanos para poder vivir. Ahora, lo que también me parece muy interesante sobre este debate es que no nos ponemos de acuerdo entre que sí es lo verdadero y que no es lo verdadero. A mí me parece impactante que hay un debate sobre si esa derrama está actualmente en el océano y no nos podemos poner de acuerdo. Yo coincido también en esto con Eder, sería un escándalo internacional si realmente eso fuera cierto, y ahorita leí los periódicos internacionales, no hay una sola noticia, pero esta discrepancia y que no pueda salir el gobierno a aclarar exactamente qué pasó en un tema tan delicado, también me parece que es una señal de cómo se opera, ¿no? De cómo se opera, de la falta de reacción que pueden tener, de la falta de transparencia y de que hay un aislamiento, parece,
de algunas áreas de este gobierno con la sociedad civil o con quienes está quejando de eso. Tan fácil sería decir, a ver señores, acá, estos son los datos, aquí está la mancha, esto es lo que se está contaminando, no es 2 Guadalajara, sino nada más es un Guadalajara. Y no hay un solo dato por parte del gobierno, y a quien le debería interesar aclararlo primeramente es al propio gobierno. Ahí sí creo que no hay cómo eludir esa responsabilidad. Eder, ¿tú querías comentar algo? Sí, rápido. Primero, la aclaración, ahí está. Si de pronto no le dan más peso, es porque en realidad es muy escandaloso el escándalo y la intencionalidad. Entonces, por eso tampoco es que le están dando tanto vuelo. No es poca cosa lo que mencionabas hace rato, Noelia. En noviembre, ante la COP, se aumentaron los compromisos. El compromiso firmado en 2015 por el Gobierno de México era de pasar al proceso de descarbonización reducirlo el 22%. Y en noviembre ese compromiso incrementó al 35%. El Gobierno de México tiene la política de deforestación más grande del planeta. Reforestación más grande del planeta. Tenemos 2 grandes plantas solares que se están construyendo en Sonora y otra aquí en la central de abastos de la Ciudad de México. Hay con Sembrando Vida no solamente un proceso de reforestación, sino que se está implementando un proceso comunitario para hacer que la gente vuelva a apropiarse en el mejor de los sentidos de sus bosques, de sus campos, para que no vuelva a caer en la situación que se vivía en algún momento. Y efectivamente estamos en una crisis global de calentamiento que en nada ayudan otra vez las grandes potencias que insisten en estar aventando bombas en Ucrania mientras tenemos este problema. Entonces, quienes más emiten gases contaminantes son quienes más exigen que los países en vías de desarrollo reduzcan sus capacidades. Otro dato que me parece muy importante es el compromiso que México hizo ante la OPEP de que de 3 millones de barriles iban a producir 2 millones y todo para consumo interno, porque efectivamente hay que avanzar hacia la transición energética, pero para eso se necesitan recursos. ¿Y de dónde se sacan recursos? Pues de aprovechar que cada vez el petróleo cuesta más, ¿no? Bien, Ceci, tú también querías comentar. Sí, complementando, también en CFE hay una política muy importante para generar energía de manera sustentable, y de hecho era uno de los principales puntos de la reforma eléctrica que Movimiento Ciudadano también votó en contra, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser congruentes, porque es muy fácil siempre Movimiento Ciudadano criticar estas políticas desde la Condesa, ¿no? Con sus morras chilangas y medioambientales en la Condesa, con todos los privilegios, ¿no? Entonces creo que también... Bueno, en la Condesa de Durango. Bueno, pero también es un partido tiene a esas compañeras. Y bueno, en el tema de que no hay información, ahí está el tuit, está una nota específica y clara desde Pemex, donde se explica cada parte del incidente. O sea, pero si sí no la hayamos revisado, sí, bueno, ya es otro tema. Creo importante decir, o sea, yo coincido contigo en el hecho de que al final las autoridades tienen los detalles técnicos y por eso es importante que informen, pero también es muy importante, o sea, sí creo importante resaltar que informaron ya que se había hecho el escándalo y ya que las organizaciones sabían. Pues es que no sabían que iba a haber un escándalo de esa manera. Pero es que ese es el punto, que deberían de informar, pero es que deberían de informar solo si hay un escándalo mediático, si es un tema de impacto ambiental, deberían de tomar primero, alzar la mano y decir, oigan, está pasando esto. No, sin duda. Bueno, a ver, supongo que cada dependencia genera una cantidad de información sobre las problemáticas locales y estar informando de todo, pues igual y podría ser complejo, pero se podría pensar, por la supuesta magnitud de eso. A eso sí, no. Bueno, pero mi punto es que sí hay información, sí se salió a explicar desde la dependencia, que fue la acusación. Yo concuerdo con lo que comentas. Martín, por alusiones personales, ¿quieres responder? Nada más que estoy en Durango, no estoy en la Condesa. Sí. Me gusta mucho la Condesa. Pero me refiero a que es una postura del partido, ¿no? Que siempre tienen esa postura desde el privilegio. Bien. ¿De cuál? No, aquí no creo que mucho, pero bueno, si el argumento ad hominem vale, pues todo se vale. Bien, pues pues desde luego vamos a darle seguimiento a este tema. Por lo pronto vamos a un corte. El expresidente Donald Trump podría estar cerca de una nueva imputación por sus presuntos intentos de anular la elección de 2020. Con esto volvemos a Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que será imputado por tercera ocasión, esta vez por la investigación sobre el intento para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Ese mismo día, la Fiscalía de Michigan acusó a 16 miembros del Partido Republicano por 8 delitos electorales por presuntamente buscar modificar los resultados de los comicios de 2020 a favor de Trump. Veamos en contexto.
Este martes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que será imputado por la investigación sobre los intentos para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. A través de su red social Truth Social, el exmandatario anunció que el exfiscal especial Jack Smith le envió una carta el pasado domingo informándole que es objeto de esta indagatoria. El republicano acusó al presidente Joe Biden de utilizar de manera política a las fuerzas del orden y de perseguirlo por ser su principal contrincante rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. El Departamento de Justicia no ha confirmado que imputará a Trump. Sin embargo, en noviembre pasado nombró a Smith como fiscal especial para investigar si se violó la ley con la intención de impedir la transferencia legítima de poder tras las elecciones de 2020 o durante el conteo de votos electorales el 6 de enero de 2021. Este martes, la Fiscalía de Michigan acusó penalmente a 16 personas del Partido Republicano por hacerse pasar por delegadas electorales para falsificar los resultados de las elecciones de 2020 a favor de Trump. Están señaladas por 8 delitos electorales como falsificación, conspiración y falsificación de la ley electoral. El expresidente republicano fue imputado por primera vez en marzo pasado por presunta falsificación de registros comerciales y en una segunda ocasión en junio pasado por presunta retención de documentos clasificados. Ambos casos continúan en curso. Además, en enero pasado, un comité bipartidista del Congreso recomendó al Departamento de Justicia procesar al exmandatario por incitar el ataque al Capitolio. Punto y contrapunto. Daira, comienzo contigo este bloque. Tenemos, este nuevo episodio en la trama Trump, ya lo hablábamos fuera del aire, y sin embargo creo que lo diferente respecto a otros posibles casos, que digo, hay que decirlo, y lo ponía bien en contexto la nota, esta imputación no ha sido confirmada y en todo caso pues habrá que ver si efectivamente está en los planes de la Fiscalía. Sin embargo, creo que algo importante de esta imputación o de este caso particularmente respecto a los otros dos es que dependiendo en todo caso del delito que se le impute, sí podría inhabilitarlo electoralmente. ¿Cuál es tu balance? Bueno, creo que esta es nuevamente una muestra de lo que representa Donald Trump en términos de la supuesta democracia excepcional de Estados Unidos. Su figura y sus movimientos, tanto electorales como de política pública en Estados Unidos, han desestabilizado por completo el sistema. Creo que también lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Sucede una coyuntura crítica con su figura y de pronto resurge su figura, va tomando cada vez más fuerza. Es el favorito para ser el candidato del Partido Republicano para las elecciones de 2024. La gente tampoco está muy contenta con Joe Biden y ayuda muchísimo que él se ancle a todo esto que está sucediendo, decir que es culpa de Joe Biden, que lo estén acusando de todos estos hechos. Y lo cierto es que también sí hay evidencia de que todo esto que está pasando efectivamente se pueda imputar correctamente, ¿no? Entonces eso hay que estarlo vigilando. Pero además lo que a mí me llama muchísimo la atención de la figura de Donald Trump es que todo lo que hizo y todo lo que sigue haciendo está desconfigurando totalmente las relaciones civil-militares en Estados Unidos, ¿no? Recordemos solamente la relación que tuvo con el jefe de Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, donde lo obligó a acompañarlo a actos políticos para que el ejército mostrara este apoyo a la figura de Donald Trump. Le está muy anclado a esta noción de que las Fuerzas Armadas le deben una total lealtad a la figura presidencial, pero que sea él la figura presidencial, y esto sí ha repercutido mucho en cómo se le ha visto en Estados Unidos en torno a la relación que tiene con pues una institución que es bastante respetada en Estados Unidos por el contexto global, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que seguir muy de cerca lo que está sucediendo, sobre todo a la luz de que vienen elecciones en 2024, que en el caso mexicano se juntan casi con las nuestras, ¿no? O sea, el contexto electoral de Estados Unidos no sería la primera vez que nos pegue bastante y que pueda mover mucho las fichas en el contexto nacional. Desafortunadamente las cosas se han manejado así de los últimos años y no esperaría que fuera distinto, ¿no? Y habría que ver, además, me llama mucho la atención que Donald Trump sigue manejando, se sale de todos los contextos tradicionales de comunicación, ahora comunica desde su propia red social, sí. Él es el dueño de la verdad absoluta sobre sus temas, entonces es bien interesante lo que está sucediendo con él, pero esperemos que no tome más impulso como ya lo ha hecho con los casos anteriores. Bien, Ceci, tu balance.
Sí, bueno, sobre este caso en particular creo que de nuevo será interesante, como dices, no se tiene claro sobre cuál o sobre qué se le está acusando y la verdad es que no se ha logrado en otras ocasiones encontrar pruebas, ¿no?, sobre qué incitó a esta violencia en el Capitolio por la manera en la que lo hizo. O sea, tiene una habilidad para justo eludirlo y hacerlo en los márgenes de la ley. Ajá. En el que no se puede realmente probar que haya hecho algo, ¿no? Entonces ahí pues es complicado. Lo que sí me llama la atención es que todo el Poder Judicial, el sistema de justicia se va por varias ocasiones en su contra, ¿no? O sea, definitivamente él, y yo lo había comentado en otra ocasión, atentó contra uno de los valores fundamentales de Estados Unidos, que es la democracia en todo este suceso que ocurre y en este intento, y sin duda contra varios poderes del status quo, para bien o para mal, ¿no? Entonces sí creo que el sistema y el sistema político y judicial de Estados Unidos está volcado claramente en que no vuelva, ¿no? Por todo lo que afectó y sin duda con justa razón, ¿no? Pero me llama la atención cómo pues las fibras que tocó y los poderes que tocó, porque también, siendo honestos, pues Estados Unidos tiene una democracia y ya hemos platicado aquí de toda la crisis del sistema que tiene, pues sí, un sistema bastante complicado, lleno de poder económico. Entonces, me llama la atención que se vaya a encontrar una figura así de poderosa, ¿no? Lo que significa que tocó algunas fibras incómodas. Martín, ¿cuál es tu balance? Y me interesa saber tu opinión acerca de un punto muy particular, que es este caso y también lo que vemos en Michigan, pues saca a relucir a lo mejor debilidades inherentes al sistema electoral en Estados Unidos, el hecho de que estas figuras del Partido Republicano se hayan podido hacer pasar por delegados electorales. Por supuesto, y además yo creo que nada más no saca debilidades, sino que demuestra que el sistema pues es débil en sí mismo. O sea, creo que ahorita decían, ¿no?, de que la democracia es un valor fundamental en Estados Unidos. Yo no estoy tan seguro, ¿no? Yo creo que es un sistema muy antidemocrático. Históricamente han excluido a muchísimos grupos el acceso a libertades políticas, y hoy lo que vemos es que aunque ganes la mayoría del voto popular, no necesariamente vas a ser presidente. Creo que el sistema necesita una reforma, ya lo saben, pero no lo van a hacer porque eso también favorece a muchos grupos de interés. Ahora, yo creo que este tema en particular tiene una paradoja fascinante para nosotros como analistas, no para los pobres estadounidenses que tienen que sufrir. Pero por un lado es hasta qué punto el poder te da el privilegio de hacer lo que tú quieras. Si no fuera Donald Trump, ya estaría probablemente en la cárcel, ¿no? Pero aquí hay esta especie de flexibilidad de las condiciones de aplicación de la ley, porque a su vez sabemos que como estrategia política el querer encarcelar a alguien en plena campaña electoral pues le da más poder. Aquí tenemos el desafuero y vemos lo que está pasando también en América Latina, donde ahorita es moneda corriente que quieran inhabilitar a los opositores, lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo. Entonces, sí hay esta paradoja. Yo soy de la idea de que si realmente se tiene que defender una idea de igualdad, entonces, si cometes un delito que merece una pena, bueno, si lo cometiste, pues te tendría que aplicar la ley igual. Pero también entiendo que pues, se le está dando muchísimo más poder a este señor que efectivamente ha torcido pues, lo que entendíamos como la política, la forma de hacer política, la esencia política, y efectivamente crea condiciones de verdad dentro de su actuar. Y sí creo que es muy riesgoso que vuelva a ser presidente en el 2024, pero eso lo decidirán los estadounidenses con pesar para todo el mundo. Así es. Eder, punto, contrapunto. Sí, a mí me parece que Donald Trump les acaba de doblar la apuesta, porque se amarró el dedo antes de que se lo cortaran. El hecho de que él salga a anunciar que ya lo están citando, que ya empezó el proceso y que no hay ni siquiera confirmación, pues es que ya les comió los tiempos. Y además hace un llamado político al Poder Judicial para que se esperen a que pase el proceso electoral por certidumbre democrática, para que continúen los juicios. O sea, él ya les empezó a comer los tiempos. Es un gran candidato, es un tipo hay que tenerle mucho preocupación, pero es un gran candidato y sabe cómo moverse. Y una cosa que sí queda comprobada con todos estos escándalos, primero es, como ya aquí lo hemos dicho y hay consenso, en Estados Unidos no hay democracia y es una oligarquía. Son grupos de poder fáctico, de mucho dinero, los que toman las grandes decisiones y tienen control sobre muchas de las grandes instituciones. El Poder Judicial
está actuando de manera facciosa, ideológica, siempre del lado de la ultraderecha en este momento allá en Estados Unidos. Igual que acá, el Poder Judicial está con el Supremo Poder Conservador. Ahora vemos que el proceso electoral también ha sido corrompido por la acción política de distintos actores como Donald Trump, y el manejo tan cuidando los tiempos políticos que está haciendo el Poder Judicial en el caso de Trump también demuestra que están lo están haciendo con criterios políticos. Ahora yo sí insisto, me parece que Trump se fortalece con estas crisis, es alguien que sabe, es mejor peleador contra las cuerdas, y ahí lo están poniendo otra vez, le están dando toda la narrativa para volverse a vender como el candidato outsider, incluso a diferencia de sus compañeros republicanos, y creo que le están haciendo una muy buena campaña. Sí, solo antes de irnos, sí me gustaría tu opinión, porque no sé si te seguí bien el hilo y sí me interesa entender tu punto. O sea, para ti, entonces, ¿sería mejor que no se le imputara por este caso? A mí me parece, mira, yo creo que por supuesto tiene que, por este y por muchos otros casos, tendría que estar compareciendo ante las autoridades, pero no ha habido un solo expresidente norteamericano que no deba un montón y no han sido sometidos a juicio. Sí, es el primero imputado penalmente. Lo que digo es evidente que están haciendo un manejo político de la Procuración de Justicia, y eso lo fortalece él. Yo, por supuesto, que ningún republicano siga llegando al poder, esa es mi postura personal, pero aquí se está haciendo todo lo posible para allanarle el camino frente a un Biden que como candidato la verdad es que no está bueno. Sí, que él quiere volver a ser candidato del partido y lo más seguro demócrata, y sí es desde luego un panorama pues complicado allá en Estados Unidos, porque si no es Trump es DeSantis o es bueno, dices. Y recordar también el rol que han jugado en torno a cómo manejan la situación con México, ¿no? Somos un chivo expiatorio, sí, ¿no? Entonces, totalmente. por eso creo que hay que tenerle mucho cuidado a ese tema, porque si regresan estos discursos de odio hacia los mexicanos, tanto que habitan en Estados Unidos como hacia el Estado mexicano propiamente, esto puede escalar de una forma impresionante. Y habrá que ver justo por ese tema, porque cada vez nos agarran más de costal, sobre todo a nuestros compatriotas migrantes. Sí. El presidente López Obrador cada vez asume una postura más clara. Ya hizo un llamado a no votar por los republicanos. Ese era un factor que no estaba antes, y a ver qué tanto impacto tiene. Sí, él ya se explicó. Quería mencionar, o sea, como me refiero a que la democracia es uno de los valores fundacionales. Claramente la democracia es una simulación, ¿no? Pero lo que hizo Trump fue atentar contra la simulación. Y ahí es donde creo que como que rompió el status quo. Evidencia de la simulación. Bien, pues muchas lecturas para este tema que como siempre vamos a estarlo siguiendo con muchísima atención en Punto y Contrapunto. Vamos por lo pronto con la paparrucha de hoy. El pasado 1 de julio en Florida y en Estados Unidos entró en vigor la ley SB 1718, también conocida como Ley Antiinmigrante. Prohíbe, entre otras cosas, la emisión de documentos de identidad a migrantes irregulares y obliga a empresas con más de 25 trabajadores a revisar el estatus migratorio en las contrataciones. Recientemente en TikTok se viralizó un video en el que un hombre asegura que la nueva ley fue bloqueada. Supuestamente esto ocurrió después de que un grupo de personas se manifestó frente al Capitolio y de que 5 legislaturas estatales demandaron a Florida por esta disposición. Según el video, las personas migrantes en ese estado podrán continuar con su vida normal sin tener miedo a que las deporten o arresten. Pero esto es falso. La ley no ha sido suspendida. Aunque el pasado 30 de junio una caravana llamada Todos Somos Florida llegó desde California al Congreso del Estado para protestar en contra de la ley, esta sigue vigente. Por otro lado, sí hay una demanda pública por la ley SB 1718. Pero le interpusieron 5 organizaciones defensoras de derechos humanos contra el gobernador Ron DeSantis por violar la Constitución al regular unilateralmente la inmigración federal. Esto ya que la legislación también prohíbe el transporte de migrantes irregulares a Florida. Lamentablemente, con esta ley, las personas migrantes en ese estado enfrentan aún más discriminación en espacios de trabajo y falta de acceso a servicios de salud. Desde aquí seguiremos monitoreando estas políticas. Eso fue todo por hoy. Yo soy Noelia Jiménez y a nombre de Mariana Hernández te doy las gracias por habernos acompañado. Gracias a las y los panelistas Daira, Eder, Ceci, Martina a la distancia. Gracias también a nuestra querida Marilu Bello, intérprete profesional de lengua de señas. Esto fue Punto y Contrapunto. Muy buenas noches.